eso, cuando ustedes quieran meterle la mano en el bolsillo al que produce, ¿saben qué va a pasar? La torta se va a achicar. Primer punto. Segundo punto, no existe tal cosa como esa torta. Esa torta es un proceso de descubrimiento. Es decir, entonces ustedes pueden ir y llevar un producto, la gente no lo quiere, van a la quiebra. El que determina quién tiene el capital es el consumidor, cuando decide ese bien que va a comprar. Y si no son buenos, quiebran. En definitiva, el capitalista exitoso es exitoso porque es un benefactor social. Y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chairos resentidos, ¿sí? Envidiosos, ¿sí? Que yo los suelo llamar el club de los penes cortos, ¿sí? Porque básicamente, ¿quién reclama por el pene promedio? El que la tiene chiquita. El que está por encima del promedio no va a pedir chiquito cara. Entonces, lo que hay que entender es que además la redistribución del ingreso por la cual ellos tanto claman, manda de resentidos, de penes cortos, de mentes cortas y gente fea, ¿sí? Es básicamente un acto violento. La redistribución del ingreso, la justicia social es injusta. ¿Por qué? Porque parte de dos cuestiones. Vamos, yo les voy a preguntar, acá, ¿alguno de ustedes está a favor del robo? Nadie. Ok, bueno, la redistribución del ingreso, cuando ustedes lo hacen vía impuestos, y los impuestos son un robo, porque yo suelo dar un ejemplo que digo, suponga que yo voy a la casa de mi vecino y le digo, dame la mitad de tu ingreso. Bueno, lo primero que va a hacer mi vecino me va a sacar a patadas. Al otro día le voy con un papel, ¿sí? Y firmado por mí, y le digo, ahora me tenés que dar el 50% de tu ingreso. ¿Por qué? Porque le hice este papel. ¿Pero quién lo firmó? Yo. Obviamente que me va a sacar a patadas de vuelta. Al tercer día voy con el matón del barrio. Bueno, ahora sí me lo va a dar. ¿Sí? Ok, ahora sí estoy redistribuyendo el ingreso, pero es un acto violento. Que quede claro que parte de un robo. Es la caridad a punta de pistola. Entonces no es caridad. ¿Sí? Y como si todo esto fuera poco, además, digamos, en su infinita envidia y resentimiento, hablan de los impuestos progresivos. Es decir, cuanto más eficientes son ustedes sirviendo al prójimo y son más exitosos, ellos los quieren castigar más. Es decir, en el fondo estamos frente a una lucha de valores. Los capitalistas, ¿qué defendemos? El ahorro, meterle garra, laburar, darle duro, buscar satisfacer al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. O sea, somos benefactores sociales y ellos son envidiosos, resentidos, ¿sí? Y además abogan por el robo y la desigualdad ante la ley. Vamos, muchachos, hay que elegir los valores. ¿De qué lado están? Yo, del lado del capitalismo. Muchas gracias. Hashtag Libertarios México, vamos a inundar por favor las redes. Hashtag Libertarios México. Fotos de ustedes con otros libertarios para que vean que somos todos los que estamos aquí y muchos más después de años de esfuerzo para hacer más. ¿Qué te parece Chile como modelo de los Chicago, el modelo liberal, neoliberal, le llaman algunos aquí en manera despectiva, algunos se defienden, dicen que está muy bien, y aquí por lo menos dicen que Chile es el modelo en el mundo de un sistema más o menos parecido, probablemente el tuyo es más radical, el que estás planteando aquí. ¿Qué te parece que funcionó? ¿Te parece que es bueno? ¿Te gustaría para tu país? Yo, digamos, haría primero una digresión terminológica, si me lo permitís, Mati. Pero por favor. No adhiero a la definición de neoliberal. El liberalismo viene de libertad. No hay nueva libertad o vieja libertad. Hay libertad o no hay libertad. ¿Está embarazada o no está embarazada? Digo, no hay medio embarazada, no, más o menos. No. ¿Está embarazada o no está embarazada? ¿Hay libertad o no hay libertad? Punto 1. Punto 2. Es peligroso utilizar el término. Ese término fue desarrollado por un marxista, que obviamente, digo, si los marxistas y los socialistas supieran de economía no serían ni marxistas ni socialistas, porque digo, son eso porque no saben, son brutos, son burros. En ese contexto, básicamente, Alexander Rustow, en 1938 y popularizado en 1939, desarrolla el concepto de neoliberal. ¿En función de qué? Que él veía el nazismo
veía el fascismo, veía distintas vertientes del socialismo y veía hasta el comunismo. Y del otro lado veía, si vos querés, el liberalismo manchesteriano. Dijo, bueno, vamos a crear algo intermedio. Y lo llamó neoliberalismo. Te cuento que hay un libro de Ludwig von Mises que se llama El mito de la tercera vía y demuestra que ese modelo no tiene sentido, que ese modelo no es liberal y lo peor de todo... ¿La tercera vía, el neoliberalismo como tercera vía o la tercera vía de Giddens, por ejemplo? No, él llamaba la tercera vía a esa definición de Rostock. No es la tercera vía de Giddens y Blair. No, es, digamos... Eso te parecen burros a ti también. Sí, obvio. Pero vamos a este punto. A lo que quiero ir es a otra cosa. En ese concepto, además hay otro problema que está en la lógica de un libro de Hayek llamado Camino de Servidumbre. Todas esas soluciones intermedias son inestables. Y como son inestables, se produce... A ver, porque ¿cómo es la intervención? Aparece alguien desde la poltrona, ve algo, sin saber de qué se trata, pero que no le gusta, y entonces interviene. Nosotros estamos haciendo intercambios voluntariamente, pero sucede que hay alguien allá que no le gusta, entonces viene y se mete en el medio por la fuerza y rompe todo. ¿Sabes cuál es el resultado? El resultado es que vos estás peor, yo estoy peor y todos los demás que estaban vinculados a nuestras transacciones van a estar todos peor. Consecuentemente, se produce lo que se llama el fallo del gobierno, que suele ser muchísimo peor que el supuesto fallo de mercado, y que ahí después vos tenés una pérdida de bienestar. Y eso, digamos, cuando a la sociedad se le metió la manía de la intervención, genera más demanda de intervención, y sabes que eso paulatinamente, ¿sí?, conduce al socialismo. ¿Querés un buen ejemplo de esa decadencia? Sí. Argentina. Los políticos. ¿Cómo hacemos qué hacemos con los políticos? ¿Partís vos de la premisa de que todos son bandidos? ¿Cómo vivimos sin políticos? La pregunta es la siguiente. Suponete que yo me financio robando gente, porque los impuestos son un robo, ya lo vimos, ya lo demostré antes. La pregunta es, o sea, digamos, una persona que se dedica al robo, ¿es bueno o es malo para la sociedad? Malo. Bueno, con lo cual tenés que minimizar la cantidad de políticos. Porque cuanto más políticos... A ver, pero fíjate esto, en Argentina, como consecuencia del frío, hay gente muriéndose de frío en la calle. Y hay un estúpido que es un senador, que se llama Fernando Pino Solana, ¿sí?, que además tiene 35 asesores, igual hay otros que tienen 60, diciendo que los senadores ganan poca plata. Es decir, ¿qué es lo que está proponiendo en el fondo? Más impuestos. Es decir, está proponiendo menos puestos de trabajo, menos salarios reales, más pobres, más indigentes. ¿Para qué? Para él seguir teniendo una vida de lujo, siendo un auténtico inútil parásito que no sirve para nada. Que además, cuando se lo manifestás en las redes, te denuncia y te hace bloquear la cuenta de Twitter. ¿Y el rol social del Estado, cuando se habla del rol social del Estado? Pero ¿cómo el rol social del Estado? Digo, ¿qué? ¿La redistribución del ingreso? La pregunta es, ¿vos estás a favor del robo? No. ¿Vos estás a favor en tratar desigualmente frente a la ley a la gente? No. Bueno, ¿qué es la redistribución del ingreso? La redistribución del ingreso es castigar al exitoso, ¿sí? Porque vos en el capitalismo solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, con lo cual, si a vos te va muy bien es porque sos un benefactor social. ¿Y qué hacen, digamos, o sea, el surderío que propone esa basura de la justicia social? Castigar al exitoso, ¿para qué? Para repartirla como se le dé la gana. Entonces vos tenés dos efectos ahí. Los tratás desigualmente frente a la ley, porque a uno lo castigás por ser exitoso y a otro lo premiás por, no sé, en algunos casos por ser vago, otras cosas porque le fue mal o lo que vos quieras. ¿Y la equidad? Alguna vez tenemos que buscar la equidad. ¿Qué es la equidad? Digamos, a ver, a mí me parece que lo más justo es que vos, digamos, o sea, a mí me parece que... ¿A vos te parece mal que vos disfrutes del fruto de tu trabajo? Es decir, que vos puedas gastar tu dinero. ¿O disfrutás con culpa? No disfruto cuando veo mucha gente pobre. Bueno, hace caridad, pero hace caridad con tu bolsillo. Pero ¿quién sos para meterte adentro de mi bolsillo? Yo no quiero pagar impuestos, pero yo sé que con mis impuestos va mucha gente a los hospitales públicos, tenemos pero seguridad, de vuelta, policía, a ver, te voy a decir algo. Destruirle mi ley. Durante la Gran Depresión, mira, hay un libro maravilloso del máximo referente liberal de la historia argentina que se llama Alberto Venegas Lynch, hijo. Un libro que escribió con Martín Krause. Algunas cuestiones muy interesantes de ese libro. Lo que hace en defensa de los más pobres es mostrar que previo a que existiera la ayuda social por parte del Estado, cuando viene la Gran Depresión, ¿sabes qué? Se crearon una suerte de ONG
ONG, o sea, que son organizaciones no gubernamentales, que básicamente lo que hacían era dar asistencia al caído. Es decir, vos tenías los efectos de la Gran Depresión y básicamente había un montón de ONGs que se encargaban de dar asistencia a los que le había ido mal. Y no estaba el Estado en el medio, es decir, era gente que hacía caridad, pero no hacía caridad a punta de pistola. Lo hacía porque verdaderamente tenía la necesidad y lo hacía de gusto y no por la fuerza, primer punto. Segundo punto, cuando vos estudiás la historia de, por ejemplo, de Argentina, en muchos lugares, vos sabés que los primeros hospitales en Argentina, ¿sabés quiénes los hicieron? Los propios empresarios. ¿Sabés por qué? Porque si la gente que trabajaba en el campo se les enfermaba, desde que iban desde el lugar hasta un hospital más importante o central, ¿sabés qué? La gente se moría. Entonces, ¿sabés qué? Los propios empresarios crearon los primeros hospitales para dar asistencia a los trabajadores de sus chacras. Es decir, con lo cual, es más, yo te voy a decir algo, vos en Argentina por cada bien que vos comprás, el 50% se te va en impuestos. Y es más, por cada 100 que ganás, el empleador tiene que pagar 167, con lo cual la presión fiscal es 70. O sea, de cada 100 que vos tomes, 70 se te lo va a llevar el Estado. Yo te puedo asegurar que si vos le sacaras toda esa presión fiscal, vos podrías tener tu propia salud privada, podrías tener tu propia educación privada. ¿Y sabés cuál es la mejor muestra? Argentina. Porque como la educación pública es una porquería, la gente trata de estudiar en la educación privada. Porque como la salud pública es una porquería, todos tratan de tener su prepaga. Es decir, entonces, tienen un problema los estatistas, colectivistas y distintas razas de zurdos. ¿Por qué? Porque ahí te muestra claramente que frente al fallo del Estado, ¿sí?, tienen que ir y lo resuelven en otro lugar. Pero no puede depender de la caridad de los que tienen más. Pero, de vuelta, pero a ver... Es una cuestión de voluntad. Si quiero la ayudo, si quiero no. Pero, ¿Qué hacemos con los pobres? bueno, pero entonces, si vos me estás diciendo que vos no podés depender de la caridad, vos estás asumiendo, que la caridad que hay es insuficiente. Pero ese es un juicio de valor tuyo. Y vos lo estás diciendo que lo querés arreglar a punta de pistola. O sea, yo de repente voy a agarrar, saco una 9 milímetros, la pongo en tu frente y te digo, dame tu plata porque es para hacer caridad. Ah, bueno. ¿A vos te parece que eso es normal? O sea, la caridad punta a pistola. La caridad punta a pistola no es caridad. Yo estoy seguro que no dormís tranquilo a la noche en Argentina cuando ves tanta gente muriéndose de hambre. Pero en realidad no es que, esa gente se muere de hambre porque no hay Estado presente. Todo lo contrario, se muere porque está el Estado presente. Es decir, es consecuencia de la presencia del Estado. Es decir, el Estado es tan grande, ¿sí?, que hace que sea imposible ganar dinero en Argentina. Y si por un milagro llegás a ganar dinero, va a venir esas basuras zurdas a decir que en el nombre de la justicia social te van a robar lo que vos ganás. Por ende, acá en Argentina no invierte nadie. Por eso Argentina no crece desde el 2011. Y en términos per cápita está cada vez más pobre. Argentina, mirá, yo te digo algo, cuando implementó el proyecto de Alberdi, la Constitución fue de 1853, la implementó en 1860, era un país de bárbaros. En 1895 Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Argentina representaba 3% del comercio mundial, hoy 10 veces menos. Pero vos fíjate esto, en ese contexto, durante la primer parte del siglo XX, osciló entre los 5 mejores países del mundo en términos de PBI per cápita. Hoy es 65. Es decir, que si vos querés un lugar donde se aplicó la basura esa de la justicia social y no funcionó y destrozó todo, es Argentina. Produce un resultado muy alentador. Yo voy a explicar los temas de la justicia distributiva para que quede bien claro, ¿sí?, que primero es muy autoritario decir eso es desigual. Primer punto. Yo se los voy a contar con 2 metáforas para que vean. ¿Por qué es autoritario decir eso es desigual? Porque ¿quién sos vos para decir que eso es desigual? Porque ahora yo te voy a dar el caso de 2 sociedades. Suponete la primera sociedad, ¿sí?, aparece un chiquito, un peticito que juega al fútbol, la deja así, la gasta toda, se llama Messi. Sucede que en España todos lo quieren tener a Messi, ¿me comprendés? Porque saben que van a ganar el campeonato. Cuando todos lo empiezan a pedir a Messi, ¿qué hace Messi? Y a mí me vas a pagar más. ¿Cuánto más querés? Mira, yo me quiero llevar, el equivalente de 2 recaudaciones del estadio. O sea, con lo cual,
el equipo que lo contrate le va a tener que duplicar el precio de las entradas. Los únicos que están dispuestos a pagar esas entradas se llaman catalanes. Lo contrata el Barcelona, empieza la temporada, el Barcelona los golea a todos, le pega un baile morboso a todos, lo baila el Madrid, todo, sale campeón, ¿sí? Los catalanes se van a Madrid en paños menores, le bailan todos, se le matan de la risa, todo. Pero cuando termina el año, ¿sí? Aun cuando todos consiguieron todo, ¿cómo es la distribución del ingreso? Messi, multimillonario, el que le sigue, ¿quiénes son? Los directivos del Barcelona y los jugadores del Barcelona. Después siguen todos los españoles menos los catalanes y por último los catalanes. Entonces viene un salame y dice, es igual que la distribución del ingreso. ¿Qué tiene de malo eso? Si cada uno de los que participaron en ese proceso consiguieron lo que querían, todos los intercambios fueron voluntarios y cada uno de los que participaron de esos intercambios consiguieron lo que querían. Es decir, la culpa no es de los que miden en ese número que no entre, por ejemplo, la felicidad de los catalanes de bailarle a los del Real Madrid, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, digo, ese es el primer punto. Ahora vamos a otra sociedad. Una sociedad, sucede que me voy con mi amiga Cristina y me subo al colectivo. Mi amiga Cristina está profundamente comprometida con las cuestiones sociales y la igualdad, ¿sí? Entonces vamos, nos sentamos en el colectivo, ella obviamente se sienta a mi izquierda, y entra un señor, sí, al colectivo con los bolsillos repletos de dinero. Eso a mi amiga Cristina le produce una violencia tremenda, agarra el bate ese que tienen los colectivos para darle a la goma y se le pone al lado y le dice, o me das tu guita o te rompo la cabeza de un palazo. ¿Sí? Entonces este hombre, digo, a pesar de que ese dinero lo iba a usar para pagar la operación de los ojos del hijo, dice, mirá, sirvo más vivo que muerto, entonces le da la plata. Y suponiendo que no se la gasta en zapatos, no se la gasta en carteras, en joyas o hoteles o algo por el estilo, y la redistribuye igualitariamente entre todos los que están en el colectivo, ahora tenés una distribución igualitaria en ese colectivo. ¿Vos podrías decirme que esta segunda sociedad es más justa que la primera? Ahora, si vos fueras ministro de Economía y tendrías la plata del Estado, hoy, ¿cómo enfrentás la crisis? ¿Qué harías? ¿Dónde pondrías la plata? A ver, ¿Y qué harías con los jubilados? ¿No? ¿Qué harías con los jubilados? A ver, digamos, ¿qué querés hacer vos con los jubilados? Esa es la pregunta. No, yo te pregunto... ¿qué querés hacer vos con los jubilados? Yo quiero cuidarlos. Bueno, está bien, digo, yo también, pero digo... En esta crisis, ¿no? Porque el otro día, digamos, había alguien que decía, no, hay que darle no sé qué cosa, ¿no? Entonces, digo, yo le dije, bueno, digo, si es para ser bueno, si querés yo le duplico los ingresos. Sí. Estamos todos contentos, aplaudimos todo. ¿Sabés qué? El déficit fiscal trepa a 13 puntos el PBI. Sí. ¿Por qué lo financiás? No. Con emisión monetaria que termina generando una hiper. Entonces digo... Estamos en una situación particular. No, sí, bueno, pero justamente porque estás en una situación particular, porque los recursos son escasos, no podés hacer estupideces. Entonces, ¿qué harías? Bueno, a ver, no haría, digo, lo que hace el gobierno en economía. Okay. ¿Por qué? Porque vos lo que tenés es, al tener la gente que la tenés que cuidar y ¿qué haces? La sacás, la metés en la casa. Eso genera una caída en la producción, es decir, que se te contrae la oferta de la economía va a producir menos. ¿Y qué vas a hacer? Como los ingleses, lo liberás y decís que queden lo que queden. No, te pregunto en serio. No, pero vamos por punto, déjame terminar el argumento. Esa situación lo que va a hacer al correrte, digamos, lo que vos podés producir, te va a generar presión al alza en los precios. Sí. Si vos a eso además le sumás medidas de estímulo fiscal y de estímulo monetario, vas a estar aumentando más la demanda, o sea, con lo cual las vas a estar haciendo un desastre en materia inflacionaria. ¿Y sabes qué? La inflación a los que más le pega más fuerte es a los que menos tienen, le pega 25 veces más. Sí. Entonces, y no solo eso, si en el fondo además lo querés complementar como una medida asesina, como es el control de precios, amenazando con la ley de desabastecimiento, lo que vas a generar es un caos social, donde vas a generar una hiper, digamos, el default ya es un dato, y digamos lo que vas a hacer es además explotar el número de pobres, con lo cual, digamos, o sea, vos que de repente querés tener menos enfermos, vas a tener muchísimos más. Pero espera, puntualmente, vos fíjate esto, yo te digo un dato de la realidad. Hoy... ¿Qué parte de la realidad no me pega con lo que acabo de decir? Ahora te lo voy a decir, te la planteo ahora. Porque lo que vos decís es una... No, pero déjame que te escuche. Yo te escuchamos. Yo lo que te pregunto es lo siguiente, vos tomás un taxi hoy y hablas con el taxista y te dice, flaco, yo tengo para la diaria. Hablas con el remisero, le pasa lo mismo, hablas con el pintor, decís lo mismo. Entonces, ahí, si no actúa el Estado, ¿qué hacemos? Bueno, esto es muy interesante. ¿Cómo, digamos, se piensa este problema en la sociedad libre? Básicamente... Lo que vos tenés, con las epidemias, es lo que se llama una externalidad.
A ver. Una externalidad es que la acción que llevo a cabo yo impacta sobre el resto de la población. Sí. En este caso impacta negativamente. O sea, si una persona que esté infectada, digo, se comporta irresponsablemente, contamina al resto y te propaga la enfermedad. Claro. ¿Ok? Sí, sí. Los problemas de las externalidades se resuelven básicamente asignando los derechos de propiedad. Y claramente, digamos, esto se puede hacer porque vos tenés la propiedad sobre tu cuerpo, Sí, por supuesto. yo también, supuesto. digamos, y ellos también. Es decir, que vos lo podés hacer. Ahora, ¿cómo funciona entonces el mecanismo para, y acá son las cosas que sí actuó bien el gobierno y que hay que reconocérselo también? Porque ¿cuál es la clave? La clave es que si yo, Dios no quiera, digo, estuviera infectado, digo, lo que habría que hacer es que yo tenga los incentivos para recluirme y no enfermar a otras personas. Claro. Entonces, ¿cómo se hace eso? Si vos, irresponsablemente, estando enfermo, salís a la calle, multa y que te rompan la cabeza. Eso está pasando. Bueno, Bueno, ok. eso es lo que A ver, se está armando para que pase, Bien, digamos, ¿no? el caso más emblemático me parece maravilloso, el caso del italiano. Sí, claro. O sea, viniste, tenías que hacer la cuarentena, no la hiciste, te deportaron. Sí. Es decir, entonces cada uno de las personas, porque esto es muy importante también, para que veas el rol del individuo por encima del Estado. Ahora- no, déjame terminar Sí. el argumento. Dale. Entonces, de esa manera, ¿vos qué haces? Alineás los incentivos para que la gente no haga boludeces, no le joda la vida al otro. Es decir, y frenaste la propagación, ¿sí? Pero porque los individuos sacan la cuenta y dicen, mejor, antes que me rompan la cabeza con la multa y cárcel, me quedo adentro. Claro. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la declaración del fracaso del Estado? Que tenga que salir, digamos, el gobierno a pedirle a los individuos que resuelvan, digamos, que se queden, que se aíslen, que colaboren. Es decir, ¿sabes qué quiere decir? Que entonces el Estado presente no lo resuelve el problema. Lo que pasa Porque es le que- tuvieron que pedir a los individuos No, y no. que los individuos se cuiden Pero, Javier, para cuidar al resto. el Hacer Estado- analogía, se llama mano invisible. El Estado somos todos.